Desde hace días, en Toluca se siente ese silencio raro que siempre aparece antes de una sacudida grande, como cuando la ciudad amanece más fría de lo normal y el Nemesio 10 parece guardar un secreto en sus pasillos. No es un rumor cualquiera, es ese tipo de murmullo que se mete en los cafés, en las oficinas, en los camiones, y termina llegando a la tribuna como un golpe al pecho. Porque cuando se habla de Paulinho y de una posible salida, la palabra tranquilidad deja de existir para el aficionado escarlata. Y es que lo que está flotando en el ambiente no se siente como una especulación de esas que nacen y mueren en una tarde. Se siente como una verdad que todavía no se atreven a decir en voz alta, como una puerta que ya está entreabierta. En la conversación de la banda, entre memes y corajes, aparece una idea insistente, que Paulinho habría confirmado su salida del Toluca, y que lo que viene es un desenlace que nadie quería vivir tan pronto. Como hincha de los Diablos, a uno le da por repasar todo en la cabeza, como si al ordenar los recuerdos se pudiera frenar el destino. Porque Paulinho no es solo un nombre en la alineación, es un personaje que se volvió parte del relato reciente del club. Y cuando el relato amenaza con cortarse de golpe, se siente como si alguien apagara una luz en pleno partido. La primera reacción es la incredulidad. No puede ser, se dice uno, porque el fútbol también es una promesa emocional, uno se aferra a lo que le da seguridad. Pero luego llega esa segunda ola, la que te hace escuchar con atención cada palabra que aparece en el aire, cada comentario, cada gesto, cada dicen que. Y lo que se repite, una y otra vez, es la misma frase, que la salida ya estaría hablada, que la confirmación habría existido, y que la historia estaría entrando en su última página. En Toluca, el cariño por un jugador no siempre se construye con discursos, se construye con momentos. Con ese control orientado que rompe una marca, con ese desmarque que abre un carril, con esa jugada donde el estadio se levanta antes de que el balón termine de rodar. Por eso el rumor pega distinto, porque lo que se pone en juego no es solo el futuro de un futbolista, sino el equilibrio emocional de una afición que ha aprendido a vivir de señales. Cuando algo así circula, la ciudad se convierte en un tablero de interpretaciones. Si Paulinho se ve serio en una foto, si no sonríe en un video, si no aparece donde antes aparecía, todo se vuelve prueba. Y lo más pesado de los rumores es eso, te obligan a imaginar, a completar los vacíos, a sufrir con lo que todavía no pasó, o con lo que quizá ya está decidido. El aficionado del Toluca es orgulloso, pero también es sensible. Porque sabe lo que cuesta armar un equipo que emocione, lo que cuesta encontrar un jugador que conecte de verdad con la idea de juego y con el espíritu del club. Entonces, si se instala la versión de que Paulinho se va, el corazón se pone en modo defensa, como si el mismo hincha tuviera que cubrir un contragolpe. La palabra confirmó en un rumor es una bomba, aunque llegue envuelta en habría y se comenta. Porque confirmación suena a final, a punto sin regreso. Y justo por eso, en los pasillos del Toluca, la imaginación se acelera. ¿Fue una charla privada, un mensaje a alguien cercano, una frase soltada en un momento de sinceridad? La mente busca una escena para entender lo que el corazón no quiere aceptar. Y mientras más se repite la historia, más crece el drama. No porque el aficionado disfrute sufrir, sino porque el fútbol es una novela que se escribe con emociones, y los personajes importantes no se van sin dejar un temblor. Paulinho, en esta narrativa, se volvió uno de esos nombres que la tribuna pronuncia con respeto, y por eso la posibilidad de una despedida duele como una espina. Hay quien intenta verlo con frialdad, como si fuera un negocio, como si bastara con decir así es el fútbol. Pero en Toluca esa frase se escucha hueca. Aquí el fútbol tiene memoria, y cada salida importante se guarda como una cicatriz. Por eso la especulación se vuelve conversación diaria, porque la afición necesita prepararse, aunque sea a la fuerza. También aparece el orgullo herido. Porque si Paulinho se va, la pregunta inevitable cae como martillo. ¿Por qué? Y ahí empiezan los escenarios, todos posibles, todos inquietantes. Que si una oferta grande, que si un cambio de proyecto, que si la ambición personal, que si una decisión familiar. Y en cada versión, el hincha intenta proteger lo suyo, la identidad, el escudo, la sensación de que nadie es más grande que Toluca. Pero, al mismo tiempo, hay una tristeza madura que se asoma. Porque uno puede enojarse, sí, pero también puede entender que los ciclos existen. El problema es cuando el ciclo parece cortarse antes de tiempo, cuando la historia se siente incompleta, cuando uno cree que aún faltaban capítulos. Y eso es lo que provoca esta especulación, la sensación de que todavía había más por ver. En las charlas de sobremesa, alguien siempre suelta la frase que encendió todo, que Paulinho ya habría hablado de su salida, que no es un simple puede pasar, sino un va a pasar. Y entonces el silencio llega. No porque la gente no tenga que decir, sino porque lo que viene es un duelo, y el duelo empieza con un vacío en la garganta. Lo curioso del fútbol es que los rumores se alimentan de la esperanza y del miedo al mismo tiempo.
Uno teme que se vaya, pero también busca una excusa para creer que no se irá. Se vuelve un juego mental: si el club no ha dicho nada, tal vez no es cierto. Pero luego llega otra versión, otra pista, otro comentario, y vuelve el nudo en el estómago. Como aficionado del Toluca, uno no puede evitar pensar en el vestidor, en cómo se vive internamente una posible despedida. Porque cuando un jugador importante se acerca a la puerta, el ambiente cambia, las miradas pesan, los entrenamientos se sienten distintos, las bromas se vuelven más cortas. Y aunque nadie lo diga, todos lo intuyen. También se piensa en la cancha, en lo que representaba Paulinho dentro del sistema. No solo por lo que hacía con el balón, sino por lo que provocaba sin él. Un movimiento suyo podía arrastrar marcas, abrir espacios, darle aire al equipo cuando el partido se cerraba. Si se va, no se reemplaza con una frase, se reemplaza con trabajo, con inteligencia, con paciencia. Y ahí aparece el miedo mayor, el miedo a la improvisación. Porque si la salida se confirma, el Toluca no puede reaccionar con prisa ni con pánico. La afición lo sabe, lo exige, lo grita incluso sin gritar. Si Paulinho sale, el club tiene que demostrar que el proyecto está por encima de un nombre, pero también que entiende lo que ese nombre significaba. En redes, la emoción se desborda. Unos piden calma, otros piden explicaciones, otros ya están armando despedidas anticipadas como si la nostalgia pudiera adelantarse para amortiguar el golpe. Y en medio de todo, el aficionado común solo quiere claridad, aunque la claridad a veces sea dolorosa. La palabra Toluca pesa. Pesa por historia, por tradición, por la forma en que la camiseta roja exige carácter. Por eso, si Paulinho se va, la afición quiere que se vaya con respeto, sin sombras, sin cuentos raros. Quiere que, si hay despedida, sea limpia, frontal, con la dignidad que merece el escudo. Pero el rumor no te da eso. El rumor te da ansiedad. Te da horas de teorías y de corajes. Te da un futuro imaginario donde el equipo se queda sin una pieza clave. Y lo peor es que, a veces, te da la sensación de que el desenlace ya está escrito y tú solo estás esperando a que lo lean en voz alta. En la grada, el tema se mete incluso en días sin partido. Porque Toluca vive el fútbol como parte del clima. Y cuando el clima emocional se nubla, todo se vuelve más denso. Hay gente que recuerda otras salidas dolorosas y se pregunta si esta será otra, una más para la lista de despedidas que no se querían. Y es inevitable que la afición empiece a revisar señales antiguas. Una entrevista donde Paulinho habló de retos, un gesto de agradecimiento que hoy suena a despedida, una frase que antes parecía normal y ahora parece pista. Así funciona la mente cuando está inquieta, reescribe el pasado para entender el presente. También hay quienes, desde el amor, le desean lo mejor. Porque ser hincha no es ser dueño de nadie. Ser hincha es agradecer lo que un jugador te dio, aunque la partida duela. El problema es que el agradecimiento no borra el vacío. El agradecimiento no evita que te preguntes quién va a tomar ese lugar cuando el partido se ponga pesado. Y claro, aparece el orgullo del Nemesio 10. Ese estadio que no perdona la tibieza, que exige entrega, que empuja como pocos. La idea de que Paulinho se vaya despierta una pregunta emocional: ¿se va alguien que entendió lo que significa jugar aquí? Si la respuesta es sí, entonces duele más, porque se siente como una conexión que se rompe. En el fondo, este rumor también revela lo mucho que Toluca ha crecido en expectativas. Porque cuando el club está en un punto de reconstrucción o de incertidumbre, una salida se siente normal. Pero cuando el club se ilusiona, cuando la afición cree que está cerca de algo grande, una salida se siente como freno, como interrupción. Se habla de ofertas, de ligas, de proyectos. Se habla de destinos posibles como si fueran estaciones de tren. Pero el hincha, en realidad, no está pensando en el destino, está pensando en el hueco. Está pensando la jugada que ya no ocurrirá, en el grito que no se repetirá, en la química que se romperá en la zona donde más se necesita. Y aún así, el fútbol siempre te obliga a mirar hacia adelante. Aunque no quieras. Aunque duela. Por eso, mientras el rumor crece, también crece la conversación sobre lo que el Toluca debe hacer: planear, anticipar, actuar con cabeza fría y corazón caliente. Porque si algo distingue al diablo, es que se adapta sin perder el fuego. Hay un momento en el que el hincha se pregunta si esto es parte de una estrategia, si se está negociando algo, si el club busca reacomodar piezas. Y esa duda, aunque sea pequeña, se vuelve esperanza. A lo mejor no es salida total, se dice uno. A lo mejor es un malentendido. Y así, la afición se cuelga de cualquier hilo para no caer. Pero el rumor insiste. Y cuando el rumor insiste, se vuelve sombra. Una sombra que se mete en cada conversación del equipo.
Porque incluso cuando se habla de refuerzos, de tácticas o de próximos partidos, aparece la misma pregunta, ¿y Paulinho? Es como un eco que no se apaga. En Toluca, la tribuna tiene memoria de jugadores que se fueron en momentos decisivos. Y esa memoria crea un miedo colectivo, el miedo a que el equipo vuelva a empezar cuando ya estaba listo para dar el salto. Ese miedo no siempre es racional, pero es real, y se siente en el estómago. También se siente en la manera en que se habla del club. De pronto, el discurso cambia, de ilusión a precaución, de entusiasmo a sospecha. Y eso es lo más peligroso de estos rumores. No solo hablan de un jugador, también afectan la confianza en el proyecto, en la idea de que se está construyendo algo sólido. Pero si algo tiene Toluca es carácter. Y el carácter se prueba en estas tormentas. Si la salida se da, el club debe mostrar que no se rompe. Que la estructura está por encima de los nombres. Y aún así, la afición tiene derecho a dolerse, porque el fútbol sin emoción no es nada. La especulación también pone a prueba la relación entre jugador y afición. Porque el hincha quiere sentirse respetado. No quiere enterarse por chismes, por filtraciones, por comentarios sueltos. Quiere una despedida a la altura. Y si el rumor habla de confirmación, entonces el hincha siente que le faltó esa mirada directa. Por eso el tema se vuelve tan intenso. No es solo el se va, sino el cómo se va. No es solo el futuro, sino la forma en que se cierra el presente. Y el aficionado del Toluca, que vive el fútbol como una identidad, no perdona las despedidas frías. Hay quien sueña con un último partido épico, con una actuación que sea un adiós digno, con un momento que se quede tatuado en la memoria. Porque, si se tiene que ir, que se vaya dejando un recuerdo imposible de borrar. La idea de que el final sea silencioso es lo que más duele. Pero también está el lado práctico, el equipo necesita continuidad. Si Paulinho se va, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Quién se convierte en esa referencia que no se esconde cuando el partido se enreda? Toluca necesita líderes futbolísticos, no solo nombres. Y eso no se compra con prisa. En la ciudad, la gente empieza a hablar de reemplazo como si fuera un botón que se aprieta. Y ahí es donde el hincha se pone serio. Porque no cualquiera se adapta al peso del escudo. No cualquiera entiende lo que significa jugar con la exigencia roja, con la historia encima, con la afición mirando cada decisión. A la vez, el rumor también puede ser una oportunidad para el club. Suena duro decirlo, pero el fútbol es así, las crisis obligan a mejorar. Si Paulinho se va, quizá abre espacio para un nuevo talento, para una apuesta, para un jugador que llegue con hambre y se enamore del Nemesio 10 como se ha enamorado la afición. Aunque claro, decir eso no quita el dolor. Porque el dolor es el presente, y el presente pesa. El rumor se vuelve una conversación que no tiene descanso. Y el hincha empieza a vivir una despedida adelantada, como si el corazón intentara acostumbrarse antes de tiempo. En estas historias, siempre hay detalles que se inflan. Una foto, una palabra, un me gusta en una publicación, una ausencia en un evento. Y el rumor se hace gigante. Pero lo que importa no es el detalle, lo que importa es lo que provoca. Y lo que provoca aquí es una mezcla de tristeza, coraje y temor. Como aficionado del Toluca, también aparece la pregunta de qué tan preparado está el club para esto. Porque los grandes proyectos se miden cuando pierden piezas. Si Toluca está realmente construyendo algo fuerte, tiene que demostrarlo ahora, en medio de la incertidumbre, con decisiones firmes. Y entonces se habla de la directiva, del cuerpo técnico, del futuro inmediato. Se habla de si ya hay un plan, de si se está negociando, de si la salida es inevitable o si todavía hay margen para cambiar el guión. Y en esa conversación, el hincha se vuelve analista, detective, psicólogo, todo al mismo tiempo. También se piensa en Paulinho como persona. Porque, detrás del jugador, hay alguien que toma decisiones con su vida. El hincha puede dolerse, sí, pero también puede entender que hay sueños, metas, caminos. El problema es que el fútbol nos enseña a querer, y cuando quieres, te duele que se vayan. Hay quienes se aferran a la idea de una despedida temporal, de una puerta que no se cierra del todo. Porque en el fútbol, a veces, las vueltas ocurren. Y pensar en una vuelta es como guardarse una esperanza en el bolsillo, por si el frío se vuelve insoportable. Pero mientras eso se imagina, la realidad es el ruido. El rumor está ahí, pegado a la piel de la afición. Y la frase confirmó su salida sigue siendo una piedra en el zapato. Porque confirma suena a final, y nadie quiere un final cuando todavía se siente que faltaba algo. En la mente del hincha aparecen escenarios de partidos futuros sin él, y se siente raro. Como ver un once inicial incompleto. Como imaginar una jugada que se corta antes de empezar. Así se siente una salida importante, te cambia incluso la manera de imaginar el fútbol.
Y sin embargo, el Toluca es más grande que cualquier nombre. Eso lo dice el corazón y lo dice la historia. El escudo ha sobrevivido a épocas, a cambios, a salidas, a dolores. Pero que sobreviva no significa que no duela. Toluca sigue, sí, pero el hincha también siente, y sentir es parte del precio de amar este equipo. Por eso, este rumor no se trata solo de Paulinho. Se trata de lo que Toluca quiere ser. De si el club se mantendrá firme, de si reforzará su identidad, de si construirá un equipo capaz de sostener el sueño aun cuando se mueva el suelo. Porque los grandes equipos no se hacen con calma, se hacen en tormenta. En la tribuna, la gente ya se imagina el último aplauso. Ese aplauso que duele, que vibra como un adiós, que se da con la garganta apretada. Y aunque todavía no haya anuncio claro, la especulación ya puso el escenario. Ya cambió el ambiente. Ya dejó una marca. El hincha también piensa en los jóvenes, en los que podrían dar un paso al frente si hay una salida. A veces, las ausencias crean héroes nuevos. Y Toluca necesita héroes nuevos, pero no como consuelo, sino como evolución. Porque el objetivo no es sobrevivir una salida, sino seguir compitiendo con la misma ambición. Y ahí entra el orgullo mexiquense. Ese orgullo que no se vende, que no se dobla. Toluca no puede quedarse lamentando, Toluca tiene que responder. Pero la respuesta debe ser inteligente. No se trata de fichar por fichar, se trata de encontrar a alguien que entienda la sangre roja. En el fondo, el rumor también obliga a la afición a mirarse a sí misma. A recordar por qué ama a este club. A recordar que el amor al Toluca no depende de un jugador, aunque un jugador haya sido importante. Es un amor que viene de familia, de barrio, de historia. Y ese amor se mantiene, aunque duela. Pero eso no quita que, hoy, el tema sea Paulinho. Que el aire esté cargado con esa posibilidad. Que el estadio, incluso vacío, parezca estar escuchando. Que la afición sienta que algo se mueve detrás de la cortina. Y cuando algo se mueve, el corazón se acelera. Hay una parte del hincha que quiere creer que esto se resolverá con un giro inesperado. Que, de pronto, se aclarará todo y Paulinho seguirá. Porque el fútbol también tiene giros así, y Toluca ha vivido sorpresas. Pero la parte más realista sabe que, a veces, los rumores no aparecen por accidente. Mientras tanto, los diablos siguen siendo diablos. Siguen entrenando, siguen jugando, siguen respirando competencia. Y eso es lo que el hincha necesita ver, que el equipo no se quiebre emocionalmente. Porque la afición puede aguantar un golpe, pero no aguanta ver un equipo sin alma. En cada conversación se repite lo mismo: si se va, que se vaya bien. Esa frase resume todo. Respeto, dignidad, agradecimiento. Porque el Toluca no pide milagros, pide seriedad. Pide que las despedidas sean a la altura de su historia. Y también pide una señal hacia el futuro. Porque si Paulinho se va, el club tiene que mandar un mensaje claro, que el proyecto sigue, que la ambición no se cae, que la meta no cambia. El hincha necesita creer. Necesita ver un plan, aunque sea en silencio. La especulación se vuelve más intensa cuando se piensa en el calendario, en los retos que vienen, en los partidos donde se define todo. Porque una salida en un momento clave puede cambiar la temporada. Y eso es lo que aterra, que el esfuerzo de meses se tambalee por una decisión que se siente fuera de control. Pero el fútbol es así, controlas poco, sientes mucho. Y el hincha del Toluca está sintiendo todo. Está sintiendo el rumor como si fuera una noticia confirmada, porque el corazón no sabe esperar. El corazón se adelanta, sufre antes, llora antes, se enoja antes. Aun con todo, hay algo que no cambia: el orgullo de ser diablo. Ese orgullo que no depende de nombres ni de rumores. Ese orgullo que se sostiene incluso cuando el futuro asusta. Porque Toluca, al final, siempre vuelve a levantarse, siempre vuelve a encenderse, siempre vuelve a empujar. Si la salida se concreta, quedará la memoria. Quedará lo que Paulinho aportó, los momentos, las emociones. Y quedará también una lección para el club, que debe blindar su proyecto, fortalecer su base, construir un equipo que no dependa de una sola pieza. Y si la salida no se concreta, si al final todo esto se queda en un rumor grande, quedará otra cosa: la conciencia de lo frágil que es la ilusión. De lo rápido que puede cambiar el ánimo de una afición. De lo importante que es la comunicación y el respeto hacia la tribuna. Por ahora, lo único seguro es la incertidumbre. Y la incertidumbre se vuelve pesada. Se vuelve tema principal. Se vuelve un fantasma en cada análisis. Y el fantasma tiene nombre: Paulinho. Como aficionado del Toluca, uno no puede evitar pedir algo simple: claridad. Porque la claridad, aunque duela, libera. Lo que mata es el rumor eterno,
la espera eterna, el dicen infinito. El hincha está cansado de adivinar, quiere saber. Pero mientras el fútbol decide, la afición hace lo que siempre hace, imaginar, discutir, sentir. Y en esa mezcla, se construye una especie de vigilia. Una vigilia roja, llena de esperanza y miedo, donde cada quien espera que el golpe sea menos duro de lo que se imagina. En el Nemesio 10, el tiempo tiene otra lógica. Hay días que se sienten largos, y rumores que se sienten como semanas. Y este rumor se siente largo. Se siente pesado. Se siente como si el aire estuviera esperando una frase definitiva. Se habla de despedida, pero también se habla de legado. Porque incluso una salida puede dejar algo bueno si se va con la frente en alto. Si se va con gratitud. Si se va reconociendo que Toluca lo arropó, lo empujó, lo convirtió en parte de su historia. Y el hincha, en el fondo, quiere eso. Quiere sentirse orgulloso incluso en la tristeza. Quiere decir, se fue, sí, pero aquí dejó algo. Porque el fútbol es un intercambio emocional, y Toluca siempre da mucho cuando abraza a un jugador. Pero también el hincha exige. Exige que, si se va, no sea por descuido, por falta de ambición, por errores evitables. Exige que el club sea competitivo, que no se conforme, que no repita historias donde las piezas se van y el proyecto se queda a medias. Por eso esta especulación tiene tanta fuerza. Porque toca fibras de historia, de identidad, de orgullo. No es solo un nombre en la plantilla, es un símbolo de lo que Toluca quiere construir. Y si ese símbolo se mueve, todo el edificio emocional tiembla. Aún así, el diablo no se rinde. Y el hincha tampoco. Aunque hoy se hable de salida, mañana se hablará de respuesta. De cómo el Toluca se reorganiza, de cómo se reinventa, de cómo vuelve a encender la ilusión, porque así es este club, cae, se sacude y vuelve. Mientras tanto, el rumor sigue corriendo como balón suelto en el área. Nadie lo controla del todo. Todos lo siguen con el corazón acelerado. Y en cada rebote, en cada comentario, en cada frase repetida, se siente lo mismo, que algo grande está por pasar. Si Paulinho realmente se va, la afición lo recordará con esa mezcla de cariño y dolor que solo el fútbol provoca. Y si no se va, la afición pedirá que el club aprenda a cuidar mejor lo que construye. Porque lo que duele no es solo perder jugadores, lo que duele es sentir que la ilusión está siempre a punto de escaparse. Hoy, Toluca está viviendo esa tensión. Esa cuerda floja entre el adiós y la esperanza. Y el hincha, como siempre, está ahí, sosteniendo el fuego, sosteniendo el escudo, sosteniendo la fe, aunque el rumor intente apagarla. Porque al final, pase lo que pase, el diablo sigue siendo diablo. Y la afición seguirá llenando la ciudad de rojo, seguirá hablando del equipo con el alma, seguirá defendiendo su identidad. Pero eso sí, nunca dejará de sentir, nunca dejará de exigir, y nunca dejará de querer que Toluca esté a la altura de su historia. Y en medio de todo este ruido, hay una verdad emocional que nadie puede negar. La sola posibilidad de que Paulinho haya confirmado su salida ya cambió el ambiente, ya encendió la conversación, ya apretó el corazón de la tribuna. Ahora falta ver si el fútbol, cruel o generoso, decide cerrar esta puerta, o dejarla abierta un poco más. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.